Episodio 1. El libro que no tenía título. Nadie debía bajar al sótano del convento. Era una regla no escrita, como esas que llevan más miedo que razón. Pero esa noche, Sor Alma sintió un llamado, no uno de Dios, sino de algo más antiguo, más caliente, más íntimo. La lluvia golpeaba los vitrales con furia, y mientras todas dormían, ella bajó descalza, con el hábito pegado al cuerpo por el sudor de un sueño que no entendía, un sueño donde alguien, o algo, le susurraba una oración, sin palabras, pero que le dejaba el cuerpo temblando. La puerta al sótano crujió como si nunca hubiera sido abierta. El aire era espeso, cargado de incienso seco y silencio podrido, y en medio del polvo, entre cirios derretidos y cruces olvidadas, lo encontró. No era un libro, no tenía tapas, era piel, humana, cosida con hilos de cabello, y en su centro, letras que no sangraban, pero ardían. Alma lo tocó, y en ese instante, su cuerpo sintió calor, no afuera, adentro, en la lengua, en los muslos, en el alma. El texto no tenía título, solo comenzaba con una advertencia escrita en latín antiguo. Esta oración solo puede ser recitada cuando el cuerpo no miente. Ella no entendía del todo, pero algo dentro de ella ya lo sabía. La ropa era una barrera, el rezo no podía cruzarla. Dio un paso atrás, pero sus dedos ya habían pasado la página. Una frase corta, una oración, sin nombre de Dios, solo sílabas que vibraban, y cuando las pronunció en voz baja, la llama de la vela frente a ella estalló, un grito ahogado, un suspiro que no venía de su garganta, y un eco, desde el rincón más oscuro del sótano, que repitió sus palabras, pero en otra voz, una voz que la conocía desnuda, aunque aún no se había desvestido. Y entonces entendió, la oración quería más piel, más carne, más de ella, y Alma. Esa noche, no subió las escaleras, se quedó abajo, y comenzó a desnudarse. Episodio 2. La oración que ardía al pronunciarse. El primer botón del hábito cayó al suelo, luego el segundo, y cuando el tercero cedió, no fue la tela la que se rompió, fue algo dentro de Sor Alma. Su pecho se alzó con una respiración que no le pertenecía, como si alguien respirara a través de ella. El aire del sótano, antes frío y rancio, ahora olía a incienso mezclado con carne húmeda, pero no había nadie, o al menos, nadie visible. Desnuda, de pie frente al libro de piel, Alma volvió a mirar la oración. Las letras parecían moverse, bailaban, se deslizaban, como si desearan ser leídas por una boca sin miedo. Ella las pronunció, una a una, y con cada sílaba, su piel se erizaba, no por frío, sino por placer prohibido. Sintió una lengua invisible recorrerle la espalda, un susurro pegado al cuello. Ahora sí te escuchamos. Sus piernas temblaron, una gota de sudor resbaló entre sus pechos, y cuando la última palabra salió de su boca, el suelo tembló, no con violencia, con deseo. La vela estalló en una llama negra, el crucifijo colgado en la pared giró, como si rechazara mirar, y el libro sangró, no tinta, sangre viva, tibia, como si su carne hubiera despertado al oír su nombre verdadero en voz humana. Alma cayó de rodillas, pero no rezó, lloró, no por arrepentimiento, sino porque, por primera vez, se sintió vista, por algo que no era Dios, y sin embargo, la conocía más que él. Una risa suave se coló entre las sombras del sótano, y una figura, de espaldas al altar, comenzó a formarse con la cera derretida. Un cuerpo, sin rostro aún, pero con manos que ya se abrían, para tocar. Alma no gritó, solo murmuró, dime tu nombre, y lo que respondió fue una segunda oración, una que exigía otro cuerpo, porque el infierno no se invoca sola. Episodio 3. Solo podía decirse desnuda. A la mañana siguiente,
Sor Alma volvió a subir al convento, pero no era la misma. Sus pasos eran los de siempre. Su hábito estaba limpio. Sus labios callaban, pero en sus ojos algo ardía. Nadie lo dijo en voz alta, pero las demás hermanas lo sintieron. Un temblor en el aire cuando ella pasaba, un calor en el pecho cuando rezaba, un deseo que no tenía nombre ni permiso. Esa noche, Sor Candela no pudo dormir. Algo en la forma en que Alma cerró los ojos durante la oración del rosario la dejó inquieta. No era devoción, era placer. Y eso, en un convento, es veneno disfrazado de incienso. Candela la siguió, esperó que todos durmieran, y cuando Alma volvió a bajar al sótano, descalza y en silencio, ella fue detrás. Los escalones crujían como si supieran que alguien que no debía estaba bajando, pero Candela no se detuvo. La puerta estaba entreabierta, y lo que vio la marcó. Sor Alma, ya desnuda, estaba de rodillas, frente a un libro que sangraba lento. El aire vibraba con un rezo que no era latín, ni humano, y su cuerpo no temblaba de miedo, sino de entrega. Candela quiso gritar, quiso correr, pero algo la tocó. Una mano invisible rozó su cuello, y una voz dentro de su mente, dulce como miel caliente, le dijo: si quieres escuchar a Dios, quédate vestida, pero si quieres que te responda, desnúdate. Su corazón latía como si intentara escapar por su boca, y su cuerpo, contra toda lógica, empezó a quitarse el hábito, botón por botón, poco a poco. Cuando Alma volteó y la vio, no se asustó, no dijo nada, solo abrió los brazos, como si la esperara. Y Candela, con lágrimas en los ojos, dio un paso hacia ella, no por deseo, sino porque algo más profundo, más antiguo que la culpa, la estaba llamando. La oración requirió sus labios también, y cuando ambas la recitaron al mismo tiempo, el suelo crujió, el aire se volvió carne, y una sombra sonrió. Episodio 4. El primer orgasmo no vino del placer. El convento se mantenía en silencio, pero en la celda de Sor Luz, algo gritaba por dentro, desde hacía días. Su cuerpo no respondía igual. Las oraciones le secaban la boca, el agua bendita le quemaba los labios, y cuando cerraba los ojos, veía cuerpos, desnudos, temblando, rezando. Primero pensó que eran sueños, luego castigos, pero esa noche comprendió la verdad, eran invitaciones. Bajó, no por curiosidad, sino porque algo la llamaba por su nombre verdadero, ese que solo Dios conocía, o lo que había debajo del altar. Al llegar al sótano, no encontró ni a Alma ni a Candela, solo el libro, sangrante, abierto como una herida, y frente a él, una vela encendida sin llama visible, pero con calor vivo. Luz no se desvistió de inmediato, rezaba en voz baja, pero las palabras se enredaban, como si su lengua ya no obedeciera a los salmos, solo a la otra oración. Y entonces lo escuchó, una voz dentro del libro: ¿quieres conocer la verdad o seguir rezando mentiras? Sus dedos temblaron, su piel se erizó, y su cuerpo, como movido por un rezo antiguo, comenzó a despojarse del hábito. Cada parte que descubría se llenaba de calor, no de pasión, sino de revelación. Al quedar desnuda, se acercó al libro, y sin entender por qué, lo besó, no con devoción, con hambre. El texto se iluminó, una línea nueva apareció, palabras que ardían, que no existían antes, y cuando Luz las leyó en voz alta, su cuerpo explotó, cayó de rodillas, gritó, lloró, pero no fue placer, fue una especie de orgasmo espiritual, donde algo dentro de ella se rompió y salió, como si hubiera estado embarazada de un pecado ajeno, y por fin, al recitar, lo hubiera parido. El suelo se abrió en una grieta, no profunda, pero suficiente para que una sombra emergiera, con forma de lengua, que se arrastró hasta tocarle la espalda, y entonces, supo que no estaba sola.
y que nunca más lo estaría. Episodio 5. Cuando otra hermana la observó. Sor Emilia no era curiosa. Era estricta, obediente, la más antigua del convento, la que no lloraba, no dudaba y no temblaba, hasta que escuchó el gemido. No fue un grito de dolor, tampoco de placer. Era un gemido santo, como si el espíritu hubiera atravesado un cuerpo desnudo y lo hubiese hecho cantar. Esa madrugada, se levantó, se cubrió con su hábito completo y bajó en silencio. Las otras hermanas dormían, ajenas o cómplices de lo que ocurría en el sótano. El aire estaba caliente, pero no por el clima. Era un calor que venía de abajo, desde los muros, desde la madera de la cruz. Abrió la puerta del sótano con temor, no por lo que encontraría, sino por lo que ya sabía que deseaba encontrar. Y allí estaban, Sor Alma, de pie, Candela, de rodillas, y Luz, recostada sobre el suelo, con el pecho alzado y los ojos vueltos al cielo, como si hubiera visto el rostro de un Dios que no estaba en los evangelios. Emilia no pudo moverse. El libro seguía abierto. Las letras flotaban en el aire, como serpientes de fuego. La oración se escribía sola, con la sangre que caía de los labios de Luz. Y en ese instante, el crucifijo del sótano goteó. Una gota, 2, 3, pero no agua, semen. Emilia cayó de espaldas. Y en su caída, lo escuchó. Ahora tú también sabes. ¿Vas a juzgarlas o a unirte? Ella quería gritar, quería correr, pero su cuerpo, ese cuerpo que había silenciado por décadas, comenzó a sudar. La tela del hábito la apretaba, la asfixiaba. Cada oración que había memorizado ahora le dolía en la garganta, y por primera vez, sintió envidia. Envidia de la fe que sudaban esas tres, porque lo que vivían no era religión, era revelación. Y mientras Emilia retrocedía, una sombra la rozó, no la tocó, la probó, y le susurró: no puedes desver lo sagrado, y nadie se va sin rezar. Episodio 6. El ritual prohibido. A las 3 de la madrugada, las campanas del convento sonaron una vez, solo una. Y nadie las había tocado. El padre Matías, el confesor asignado por el obispado, despertó sobresaltado. Su celda olía a incienso quemado y a algo más, algo que no podía nombrar sin sentir cómo le temblaba el vientre. Bajó, instinto sacerdotal, dirían, pero era más que eso, era celos, disfrazados de deber. Mientras tanto, en el sótano, Sor Alma ya no rezaba sola. 3 cuerpos, 3 voces, 3 respiraciones entrelazadas en un solo ritmo, como un cántico antiguo. Alrededor del libro, el suelo estaba cubierto de aceite perfumado, y las velas no daban luz, daban sombras, sombras que se movían aunque nadie más estuviera ahí. Alma leyó la frase recién escrita en el texto de piel: para que el velo caiga, debe haber carne multiplicada. La oración necesita ser compartida, en piel y en voz. Ella entendió, no bastaban 3, pero con 3, el portal podía abrirse. No más palabras sin cuerpo, murmuró, deslizándose entre Candela y Luz, desnudas, abrazadas, respirando fe como si fuera un gemido. El libro ardía sin fuego, y sus letras flotaban sobre el pecho de Alma, tatuándose por segundos, luego desapareciendo. Ella no gritaba, ella guiaba, no como líder, sino como profeta desnuda de un Dios sin nombre. Y justo cuando la oración alcanzó su punto más alto, cuando las 3 gemían palabras que no conocían, cuando los cuerpos eran una sola carne, la puerta del sótano se abrió. El padre Matías entró, y lo que vio lo congeló, pero no de horror, sino de fascinación. 3 monjas arrodilladas, cubiertas de sudor y palabras vivas, un libro que lo miraba como si supiera sus pecados, y una voz que salió del centro del ritual, directa a él: Padre, aún está vestido. ¿Cómo pretende que Dios lo escuche? Y entonces,
sin entender por qué, sin pensar, sin recordar ni sus votos ni sus años de castidad, comenzó a desnudarse, no por lujuria, sino porque por fin sintió que alguien le pedía que creyera, con todo su cuerpo. Episodio 7. Las monjas ya no usaban hábitos. El convento amaneció, distinto. El sonido de los pájaros se escuchaba más lejano, como si el cielo hubiese cerrado sus ventanas. Las estatuas de santos parecían observar con una mueca sutil, como si presenciaran algo que no podían detener. Y en el refectorio, el pan sabía a carne, y nadie dijo nada. Sor Marta fue la primera en notarlo. Entró a la capilla y encontró a Sor Alma de pie, orando frente al altar, completamente desnuda, sus ojos cerrados, sus labios entreabiertos, y una palabra imposible saliendo de su garganta, como si hablara en lenguas ya extinguidas. Pero lo más perturbador no fue verla desnuda, fue que nadie pareció encontrarlo extraño. Sor Candela llegó después, también sin hábito, luego Sor Luz, y al final, el padre Matías, con una túnica abierta que dejaba ver las marcas frescas sobre su piel, como si cada frase del libro hubiera sido tatuada con fuego invisible. Sor Marta intentó hablar, quiso gritar blasfemia, quiso pedir silencio, arrepentimiento, penitencia, pero antes de que pudiera decir una palabra, Sor Alma se giró y la miró directo al alma. Aquí ya no usamos hábitos, hermana, usamos la verdad, y esa verdad dolía. La oración se había convertido en costumbre, pero no una costumbre religiosa. Era un nuevo rito, un culto, donde cada noche los cuerpos se reunían frente al libro, y las oraciones se recitaban solo si la carne estaba desnuda y el deseo no fingía pureza. Las paredes del convento sudaban, los espejos se empañaban sin razón, y el crucifijo principal, el que colgaba sobre el altar mayor, comenzó a sonreír. El Vaticano no había recibido informes, porque nadie escribía, solo rezaban. Y cuando la Madre Superiora llamó a Alma a su oficina, para confrontarla, ella no entró sola. La acompañaban Candela y Luz, desnudas, serenas, irradiando algo que no era fe, era revelación carnal. Y cuando se cerró la puerta, nadie supo qué se dijo. Pero a la mañana siguiente, la Madre Superiora también dejó su hábito. Episodio 8. El sacerdote que vino a detenerlas, y se quedó. La carta llegó sin firma, pero con olor a cera quemada. Decía: han convertido el convento en un altar de carne. Envíen a alguien con fe, o con hambre. El Vaticano no tardó en responder. Eligieron al padre Elías, un sacerdote joven, fervoroso, con fama de exorcista incorruptible. Nunca había dudado, nunca había caído, hasta que entró al convento. Desde el primer momento, sintió que algo no estaba bien, pero tampoco mal. Era otra cosa, como si la santidad se hubiera deformado, como si los muros, los himnos, las oraciones, se excitaran. Le dieron una celda vacía, fría, pero en la almohada alguien había dejado una gota, no de agua bendita, de sudor, y olía a oración recién dicha. Esa noche no pudo dormir. Los cánticos llegaban desde el sótano, pero no eran himnos, eran voces femeninas, entrelazadas, suaves y rotas, como si el placer y la fe hubieran encontrado la misma lengua. El padre bajó, vestido de negro, crucifijo en mano, rosario en el cuello, y en el corazón un temblor que no venía del miedo. Lo que vio al abrir la puerta del sótano no estaba en ningún manual de demonología, ni en ningún libro sagrado. 5 monjas, desnudas, orando, pero también rozándose, tocándose como si cada cuerpo fuera un salmo encarnado, y en el centro, el libro, latiendo como si tuviera un corazón. Él quiso hablar, quiso invocar el nombre de Cristo, pero su lengua se enredó. Fue Sor Alma quien se acercó, le tomó la mano y le susurró: ¿por qué crees que los ángeles caídos nunca regresaron al cielo? Porque aquí también se reza, pero con todo el cuerpo.
Y entonces, el crucifijo que llevaba colgado se quebró, no cayó, no estalló, se abrió, y dentro había una palabra grabada en carne, una palabra que no debía ser leída con la ropa puesta. El padre Elías tembló, pero no se fue, y esa noche, por primera vez en su vida sacerdotal, no oró de rodillas, oró acostado y desnudo. Episodio 9. El cuerpo como templo del pecado. Ya nadie preguntaba por los hábitos, ni por los votos, ni siquiera por el nombre de Dios, porque en ese convento, Dios ya no era una palabra, era un cuerpo que sudaba al orar, que temblaba al recitar cada sílaba maldita, y que ardía en el instante exacto en que la piel tocaba el altar. Esa noche, rezaron 9 cuerpos desnudos, rodeando el libro sin título, 9 voces en un idioma imposible de escribir, y un solo silencio, el del cielo, que seguía callando, pero debajo del suelo, algo respondía. El padre Elías ya no dirigía la oración, ahora la seguía, con la mirada clavada en Sor Alma, quien guiaba cada movimiento, cada suspiro, cada frase dicha con la lengua o con los dedos. No había penetración, no había lujuria común. Lo que ocurría allí no era orgía, era liturgia carnal, y el libro así lo exigía. Cada noche, una nueva línea aparecía en su carne. Si la fe no se manifiesta en la piel, no es fe, es mentira disfrazada de rezo. Esa noche, Sor Candela fue la elegida. El libro reclamó su carne, no con castigo, con deseo, y mientras las demás monjas la sostenían suavemente, el libro se abrió sobre su vientre desnudo. Las letras ardientes comenzaron a descender, desde el ombligo hasta más abajo, y allí, donde la culpa solía habitar, una oración entera fue escrita. En fuego, en piel, en placer. Candela gritó, no por dolor, sino porque, por primera vez, comprendió que su cuerpo había sido templo de la mentira, y ahora era altar de una verdad que nunca se predicó desde un púlpito. Las velas estallaron, la tierra tembló, y el crucifijo mayor del convento giró la cabeza. Lo imposible había ocurrido. El pecado no era el cuerpo, el pecado era haberlo escondido. Episodio 10. Cuando el cielo le cerró la puerta. Todo ritual tiene un límite, incluso los que no son de este mundo. Esa noche, Sor Clara bajó al sótano por primera vez. Tenía solo 17 años, una devoción limpia, una fe intacta, y una virginidad que no había sido entregada ni con la mente. Creía que el convento era un refugio, una escalera directa al cielo. No sabía que, en ese lugar, las escaleras bajaban. Cuando entró, vio a las demás reunidas alrededor del libro, desnudas, calmas, sagradas en su carne viva. No había pecado en sus ojos, solo certeza, una fe ardiente, sin culpa, sin moral. Sor Alma la llamó con dulzura, y con una sonrisa que no parecía humana, extendió la mano hacia ella. ¿Quieres orar, Clara? Aquí las oraciones no suben, despiertan. Clara dudó, miró su hábito, sintió el peso de las reglas, las enseñanzas, las advertencias, pero también sintió algo más fuerte, una voz dentro de su vientre, como si alguien quisiera hablar desde dentro de ella. Se desnudó con lágrimas, no de miedo, sino de vergüenza por haber tardado tanto en hacerlo. Cuando se acercó al libro, el ambiente cambió, el fuego se extinguió, el sudor se volvió frío, las letras del libro se borraron, una a una, y en el centro de la sala, una grieta se abrió en el suelo, pero no como antes. Esta vez, subió un viento helado, las velas lloraron cera negra, y el crucifijo mayor se quebró. Un estruendo atravesó el convento, una grieta invisible rajó la bóveda de la capilla, y desde lo alto, una presencia descendió, no un demonio, no un ángel, algo sin nombre,
con la voz más seca que se haya escuchado. La oración fue impura, porque no todos los cuerpos estaban listos. A la Virgen no se le ora, se le respeta. Y entonces, las puertas del cielo se cerraron, literalmente. Las estatuas giraron los rostros, los santos cayeron de sus nichos, y la Virgen María empezó a sangrar por los ojos. Sor Clara cayó desmayada, no por castigo, sino porque el silencio de Dios la partió en dos. Episodio 11. La Madre Superiora pidió unirse. La Madre Teresa no era blanda, ni indulgente, ni joven. Era una mujer de manos huesudas y voz firme, que había visto morir a más de una hermana en su celda, con el rosario entre los dedos y el nombre de Dios en los labios. Ella no temía al infierno, porque, en secreto, no creía en él, pero sí temía al deseo, porque lo conocía. Lo había sentido una sola vez, hace 40 años, cuando era novicia y soñó que la cruz la tocaba desde dentro. Desde entonces, se convirtió en piedra, en vigilante, en guardiana del silencio, pero las últimas semanas, ese silencio se había agrietado. Primero fueron los rumores, luego, el olor, y después, las confesiones no dichas, los cuerpos más sueltos, las miradas que brillaban sin razón santa, hasta que una noche, bajó, no llamó, no anunció su presencia, solo abrió la puerta del sótano, y lo vio, 9 cuerpos, algunos orando, otros acariciándose, y todos, desnudos como el primer día del mundo. En el centro, Sor Alma, de pie, con la piel escrita por el fuego del libro, la mirada elevada, y la voz, recitando sin lengua visible. La Madre Teresa sintió un golpe en el pecho, no de horror, sino de reconocimiento, porque esa oración, esa misma, ella la había soñado años atrás, la sabía, la había olvidado, y ahora la escuchaba desde otro cuerpo. Sor Alma se acercó, no con soberbia, sino con compasión, como si entendiera el peso que esa mujer arrastraba en su espalda encorvada. Madre, nadie la obliga, pero si aún le queda fe, quítese el hábito. Y la Madre Teresa tembló. Las lágrimas comenzaron a correr sin permiso, no por tristeza, sino por algo más profundo, la certeza de que había vivido una mentira piadosa. Y entonces, se desnudó, lenta, ceremonial, como si cada prenda que caía fuera una capa de siglos reprimidos. Entró al círculo, y cuando el libro la reconoció, una página nueva se abrió, nunca antes escrita, una oración distinta, solo para ella. Y cuando la recitó, el suelo sangró vino. Episodio 12. El infierno escuchó y respondió. Aquel rezo no subió, no como los otros, no como los que se pierden en el eco de una iglesia vacía. No, ese rezo bajó, atravesó las capas del suelo consagrado, rasgó el vientre de la piedra, y llegó a un lugar donde los nombres ya no significan nada, un lugar que no huele a azufre, sino a piel antigua, a humedad eterna, a cuerpos olvidados por la historia santa. El libro no se abrió esa noche, fue el suelo quien lo hizo. Una grieta se abrió bajo el altar, pero esta vez no fue simbólica. La madera se quebró con un gemido grave, y de su centro emergió una sustancia espesa, oscura, como si la tierra menstruara lo que nunca quiso parir. Sor Alma cayó de rodillas, el cuerpo cubierto de escritura viva. La Madre Teresa jadeaba a su lado, recitando palabras nuevas, con una cadencia que no era humana, y el padre Elías lloraba, pero no por culpa, sino por éxtasis. La presencia llegó sin forma definida, no tenía cuernos, no tenía alas. Era una mirada suspendida en el aire, una mirada que entraba en los poros, que atravesaba el sexo, que tocaba donde ni la culpa se atrevía, y habló, no con voz, con intención. Recé tanto tiempo esperando amor, pero ustedes me ofrecieron carne, así que vine. El convento tembló,
Las estatuas se derritieron, y la cruz mayor cayó de cabeza, clavándose en el suelo como si se rindiera. Las oraciones no cesaron. Ahora eran gritos, no de terror, de entrega. La presencia exigía más contacto, más sudor, más lengua y menos salmos. Y cuando Sor Luz se ofreció por completo, abriéndose de brazos y piernas sobre el altar, la presencia entró, no en su alma, en su cuerpo, y entonces comprendieron, el infierno no era castigo, era respuesta, una que el cielo nunca se atrevió a darles. Episodio 13, el día que Dios entró, y se fue en silencio, fue la primera vez que el cielo respondió, y también, la última. El convento ya no era convento. Las paredes sudaban incienso mezclado con sangre vieja. Las campanas no sonaban, pero el aire vibraba con un ritmo que no era terrenal. Cada rincón olía a cuerpo abierto, a oración carnal, a revelación cruda. Sor Alma ya no hablaba, no hacía falta. Sus ojos lo decían todo. Ella ya no era ella, era el canal. La Madre Teresa, aún desnuda, escribía con los dedos sobre el suelo, símbolos que nadie reconocía, pero que el libro de piel repetía en su interior sin ser tocado. El padre Elías rezaba sin palabras, se masturbaba llorando, y cada lágrima que caía al altar se convertía en letras. Y entonces, sucedió, no bajó con rayos, no tronaron los cielos, no hubo música celestial, Dios simplemente entró, una luz suave, no divina, humana, triste, y nadie lo vio como esperaban, sin barba, sin trono, solo una figura, cansada, desnuda también, como si el viaje hubiera sido demasiado largo, o como si no hubiera querido venir. Sor Alma fue la primera en acercarse, le ofreció su cuerpo sin hablar, como se ofrece un templo que ya ardió, y Dios la tocó, con delicadeza, con miedo, como si no supiera si aún tenía permiso de tocar. Todos lo miraban, esperando un juicio, un castigo, una señal, pero no dijo nada, no juzgó, no bendijo, solo caminó entre ellos, mirando cada cuerpo con dolor, no por lo que hacían, sino por lo que él no había hecho antes. Y al llegar al libro, lo acarició, una sola página se despegó, la arrancó, la besó, y la dejó caer. En ella, solo una frase, llegué tarde, y entonces, se fue, como vino, sin ruido, sin gloria. El suelo se cerró, el libro se apagó, las velas murieron, y el convento quedó en silencio. Pero no fue un final, fue el comienzo de un rezo que ya no necesitaba a Dios, solo cuerpos y verdad.